No sé Bueno, si... pues nada, oye, encantado de conoceros a todos. Algunos ya no nos conocíamos. Bueno, vamos con la sesión 3. Son las 12:30 ya, es la última sesión. Nos queda todavía el último empujón para terminar esta jornada de Next 2030. En la sesión 3, preparándonos para la implementación de los proyectos transformadores. Es decir, hemos hablado de conceptualización al principio, después de estos proyectos transformadores, cómo se pueden también lanzar y también ahora lo que nos toca es, bueno, pues ver cómo se pueden implementar y para ello nos acompaña como moderador Alex Moga desde el Valle de Arán. Alex es, bueno, lo hemos puesto como asesor de estrategia, pero bueno, es un hombre orquesta del gobierno abierto, de la transformación digital. Es asesor de estrategia en empresas de comercio internacional, también y más desarrollo de productos de economía circular. Ha sido concejal y alcalde de Biela y Millarán en el 2007-2015, diputado en el Parlamento de Cataluña en la 10ª legislatura y asesor del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el 2015-2017, graduado en Marketing y Comercio por la UOC, experto en transformación digital en el MIT. Bueno, Alex, es un lujazo tenerte hoy como moderador, aunque yo creo que a veces te apetece bajar al barro y explicar muchas cosas también. Pero bueno, después en el Mentimeter te dejamos también tu momento. Cuando quieras, Alex. Buenos días, gracias Rafa, bienvenidos Paul Gurmendi, Joseba, Beatriz. Simplemente, primero de todo, daros las gracias y felicitaros, porque creo que es un éxito a la altura que estamos de pandemia tener una participación tan alta para hablar de medio rural, oportunidades, liderazgo, transformación digital, que sí que es verdad que está a la orden del día, sí que es verdad que tenemos enormes retos por delante y enormes preocupaciones, pero tener y conseguir esta participación con la organización que habéis hecho, Rafa, primero de todo, vaya por delante mi agradecimiento y sobre todo mi felicitación. Yo, si me permitís, y ya sé que no puedo bajar al barro porque soy moderador, pero tengo que dejar algo, ¿no? Y por tanto, desde la experiencia personal, tanto desde la base del conocimiento como desde la empírica de los hechos, yo me atrevo a poner encima de la mesa que los retos transformadores, lo primero que tenemos que asumir es que para hacer retos transformadores, nosotros necesitamos agentes transformadores. Es decir, el actor, el agente, el activo que impulsa tiene que ser transformador con una lectura real de la sociedad en que vivimos y de los cambios en un presente acelerado que van cada día mucho más rápido y que sobrepasa incluso al espacio-tiempo que ha vivido la humanidad hasta hace muy pocos años, ¿no? Y por lo tanto, la alineación, o si más no, la curva que teníamos, que era prácticamente plana en tanto en crecimiento, ahora es exponencial en tanto que la tecnología y las capacidades que nosotros estamos desarrollando con ella hacen que el crecimiento sea exponencial. Por tanto, creo que es la base y sobre todo porque el título de la jornada, que es Next 2030, proyecta mucho la propia definición, porque dice escenario de oportunidad rural y reto de liderazgo. Estamos en un escenario completamente diferente, estamos viviendo, y esto ya no es futuro, es presente, un escenario de transformación digital. La digitalización es una transversalidad que afecta a todos los condicionantes de vida, absolutamente de todos los agentes, sean personas físicas o jurídicas. Tenemos delante nuestra la oportunidad. Yo creo que más allá de los riesgos y los retos que podamos tener, tenemos enormes oportunidades. Yo creo que hay enormes oportunidades. Tanto de eso que los tres ponentes que hoy tengo el gusto y el honor de poder moderar son ejemplos de éxito. Por tanto, ellos y en primera persona serán capaces de poder explicarlo y seguramente detallarlo, ¿no? Y después estamos en una ruralidad, en uno de los grandes desafíos, más que retos, en el medio rural,
que es la despoblación. La despoblación que no emerge de la transformación digital, sino que ya llevamos décadas en que el mundo rural se está deshabitando para irse a las grandes urbes. No sé si la pandemia es un punto de inflexión en que cambia o puede cambiar en este sentido, y ahí también una oportunidad para el propio medio rural. Y necesitamos liderazgo. Y yo creo que los tres ponentes de hoy, que son un ejemplo de ello, son capaces o serán capaces de ilusionar a través de su propia experiencia y su propia trayectoria activa y pasiva para poner encima de la mesa el elemento del liderazgo transformador que necesitan proyectos transformadores. Por lo tanto, yo no me extiendo más porque aquí yo creo que los tres ponentes nos pueden dar elementos, sobre todo de cualitativos, sobre todo en la transformación digital, y yo me permito pasar para ir presentándolos y al mismo tiempo gozando de las explicaciones y conceptos que de los que podremos disfrutar y aprender absolutamente todos, ¿no? El primero es Anchón, que no sé si lo veo por ahí. Anchón, buenos días. Perdona, no te había visto. Buenos días. Él es CEO de Ibatuz. Ibatuz es una empresa, tú lo definirás mejor, pero permíteme que yo haga una introducción a grandes rasgos de gobierno abierto. Y bueno, como también hemos compartido a veces elementos de gobierno abierto, será importante que puedas no definir, pero sí conceptualizar qué significa gobierno abierto desde la práctica, desde la operatividad y sobre todo el feedback que puedes llegar a recibir de clientes y cómo supongo que a través de Ibatuz acabas transformando la operativa o la necesidad del cliente en oportunidades a través del concepto gobierno abierto. Él es el director de Ibatuz y dando la esencia de la propia Ibatuz, él es experto en gobierno abierto y gobernanza avanzada. Anchón, te dejo el espacio para que nos puedas explicar y después, en todo caso, si hay preguntas, yo iré haciendo y en espacios de reflexión colaborativa supongo que habrá más elementos a poner encima de la mesa. Anchón, es tu momento. Muy bien. Perfecto. Voy a proyectar, si nos parece, nos importa. A ver, un momento. Vamos a ver. No sé si estáis viendo. ¿Estáis viendo? ¿Está ya? Sí, ok, perfecto. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Efectivamente, antes de nada agradecer la invitación de la organización y esperando poder responder al reto que me han trasladado desde ella, ¿no? Fundamentalmente, la pregunta que me trasladaba la organización era: ¿estamos preparándonos para la implementación de nuevos proyectos transformadores en este nuevo contexto en el que las agencias de desarrollo rural y los grupos de acción local tienen un nuevo escenario en el que hay que posicionarse y qué necesitamos para prepararnos en esta nueva etapa? Y me preguntaban qué papel puede jugar en los nuevos modelos de gobernanza. El punto de partida es claro, estamos ante un nuevo escenario. Creo que esto es indiscutible. Nadie puede llegar a discutir que estamos ante un nuevo escenario definido por dos elementos fundamentales. Por una parte, parece que es muy obvio, pero está ahí, que es la crisis económica y social, que es, por supuesto, también la sanitaria, que la COVID está generando y en la que nos está posicionando en estos momentos. Este rinoceronte gris, que no es un cisne negro, tal como dicen los expertos, porque realmente era un escenario predecible, así la OMS lo ha reconocido ayer mismo. Este rinoceronte gris ha hecho que todo lo que teníamos previsto tenga que ser reformulado, o buena parte de ello tenga que ser reformulado. Esto es importante tenerlo en cuenta como elemento importante. Y cuando hablamos de gobernanza, es importante tener en cuenta que lo que estamos diciendo en el fondo es que lo que tenemos que hacer es gobernar, implica gestionar el presente, preparándonos para el futuro, pero siempre promoviendo una adecuada asignación de recursos que de partida sabemos que son limitados, lo que nos va a obligar a priorizar, a seleccionar o a elegir, como ha salido señalado, se ha trabajado y se ha
se ha comentado a lo largo de la sesión. Pero sí que es cierto también que gobernar sin ningún tipo de planificación o sin estrategia es hacerlo a ciegas. En ocasiones los ritmos hacen que demos pie a la acción antes de a la reflexión, pero no basta solo con tener buenas ideas. Es fundamental disponer de herramientas que permitan desarrollarlas adecuadamente. Y eso hay que planificarlo, tenerlo en cuenta desde el primer momento. Estamos ante un nuevo escenario, tal y como he dicho, que demanda una exigencia permanente. Hace poco comentaba un experto filósofo, Daniel Innerarity, dos cuestiones que me parecen muy interesantes. Por un lado, no estamos ante una crisis, es decir, el escenario no es algo puntual que nos va a volver a la normalidad, a nuestra vida cotidiana, sino que el escenario predecible parece ser que es que vamos a vivir diferentes momentos de crisis intermitentes, entre los cuales va a haber periodos, casi momentos de normalidad, de la antigua normalidad. Por lo tanto, eso hace que el cambio aún tenga que ser más intenso, más potente. Y por otro lado, también algo que señalaba él como importante era que más allá de gabinetes de crisis o de dinámicas de afrontar crisis posteriores, de apagar fuegos que ya están generados, todo lo que pensemos desde las agencias de desarrollo rural, desde los grupos de acción local, tiene que ser planteados fundamentalmente para adelantarnos a esos escenarios. Si no, estaríamos cometiendo una vez más el error de ir a cola y de reaccionar después de haber recibido el impacto, digámoslo así. Por lo tanto, este nuevo escenario demanda una exigencia permanente. No estamos ante un acto puntual, un acto concreto. Estamos ante un cambio de paradigma con todas las letras. Y sería una propuesta fundamentalmente abierta y en constante construcción. Tiene que ser flexible, adaptable a los cambios que vayan surgiendo, porque no podemos controlar ese escenario en el que estamos en estos momentos viviendo y trabajando. Y quizás sí que es cierto que ha llegado el momento, si ya no lo era antes, de apostar por nuevos modelos de gobernar, de gestionar nuevos modelos de gobernanza, en los que el poder fundamentalmente o la gestión se gane en horizontalidad, es decir, que sea más transversal, más llana, menos vertical, en clave de apertura fundamentalmente de ese formato más colaborativo en el que sociedad y agentes socioeconómicos de un territorio impulsan decididamente trabajar en proyectos concretos en formato de redes para hacer de tracción de ese territorio. Entonces, realmente no estamos en un momento de necesidad de encontrar soluciones a problemas conocidos, porque fundamentalmente tenemos un problema muy importante y es que los problemas son desconocidos. Entonces, tenemos que tener capacidades para identificar esos nuevos problemas. Entonces, las soluciones habituales no son quizás las más adecuadas. Los modos habituales de gestionar los problemas quizás no sean los más óptimos para lograr los resultados que estamos persiguiendo. Ello exige claramente un ejercicio de innovación y plantear una nueva manera de pensar y de actuar. Al final, en el ámbito rural, al igual que en el ámbito urbano, nos encontramos en una sociedad muy compleja, con muchas variables, con modelos y procedimientos de gobernar que en general lo que no pueden tratar es de homogeneizar soluciones. Lo que vale para un territorio y que puede implementar un grupo de acción local con éxito, un ayuntamiento con éxito, desde luego tiene que hacerse bajo la mirada y la perspectiva de ese territorio concreto y caso de pretender ser escalable a otro territorio es necesario adaptarlo y es necesario repensarlo. Es necesario trabajar y gestionar la heterogeneidad. Entonces, fundamentalmente, los retos yo creo que no hace falta ni que nos paremos en ellos. Estamos, como bien ha dicho Alex y como bien han dicho otros ponentes, ante una transformación digital, hacia una transformación social y hacia un modelo, una situación de una clara transición ecológica. Estamos también en un escenario de oportunidad y coyuntura. Hay que ver también la parte positiva. Dentro de toda la desgracia, sí que es cierto que ahora mismo es un momento en el que existe una serie de fondos comunitarios, los fondos Next Generation, más los propios fondos LEADER, que en un momento determinado pueden ayudarnos a replantear, a reflexionar sobre cómo y en qué queremos cambiar, cómo concebimos nuestro territorio de aquí a
al año 2030 o qué papel queremos que en ese nuevo escenario tengan el Grupo de Acción Local o la Agencia de Desarrollo correspondiente, qué tipo de papel protagonista pueda tener. Con ello, fundamentalmente, estamos planteando o al menos esa es la tesis que yo defiendo, es que necesitamos un nuevo modelo de gobernanza para una nueva realidad. La realidad es nueva, nos empeñemos en negarla o no, está ahí, y creemos fundamental, y coincido mucho con las reflexiones que ha llevado a cabo los ponentes anteriores. Recuerdo algunas declaraciones de Vicente Pinilla, por ejemplo, que ha señalado que el papel fundamental de las agencias de desarrollo y de los grupos de acción local tiene que ser recuperar su esencia de constructores de capital social local, fundamentalmente cambiar actitudes, cambiar aptitudes y fundamentalmente todo ello vinculado al territorio, vinculado a territorios abiertos, territorios en los que el paradigma de gobierno abierto con sus diferentes aspectos de transparencia, de rendición de cuentas, de una gestión en la que la colaboración público-privada tome protagonismo, en el que la participación de los diferentes colectivos esté presente. También, por lo tanto, territorios participativos, territorios igualitarios, en los que se defienda de una manera clara y evidente la igualdad de oportunidades de las diferentes personas que habitan ese territorio, y fundamentalmente para mí territorios también comprometidos con un modelo de desarrollo determinado. Un modelo de desarrollo determinado que tiene que ir fundamentalmente vinculado, desde mi punto de vista, a un desarrollo sostenible de triple balance en el que lo social, lo económico y lo medioambiental estén encima de la mesa. En ese contexto yo lanzo la idea que no es ni innovadora y que probablemente buena parte de las personas que están acudiendo, que están como espectadoras en este evento, incluso las que han actuado como ponentes, pongo encima de la mesa el papel que puede tener en un momento determinado como motivador la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quizá en un momento determinado estos se limitaron mucho a una mera declaración de intenciones, más concebidos como un reto a largo plazo, más que una herramienta o una realidad que pudiera ser útil en estas circunstancias, en aquellas circunstancias previas a la pandemia, fruto fundamentalmente de un compromiso institucional. Queda mal que una institución no se ponga el pin de los ODS, que parece que está fuera de juego y que parece que es algo que es indiscutible no defenderlo, pero con un esquema muy top-down, muy de arriba a abajo, en el que el ámbito local siempre era el último ámbito, sí como subsidiario, pero con un papel menos protagonista, y en un escenario realmente muy difuso, caracterizado por una cantidad de planes muy diversos que coexistían sin un orden muy concreto. Claro, ha llegado este nuevo escenario, estamos ante un cambio evidente de escenario que ha llegado para quedarse. ¿Ello implica realmente que el modelo de Agenda 2030 deje de tener sentido? Desde mi punto de vista, no. Tal y como estaba concebida, quizás sí, pero ahora más que nunca entiendo que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un contexto muy interesante, muy válido, fundamentalmente para trabajar sobre el territorio y especialmente sobre un territorio como la realidad rural que tiene de cerca o trabaja además de cerca todas las dimensiones propias del desarrollo sostenible, que quizás cueste menos verlas que en el caso de aquellos escenarios que son más urbanos, más metropolitanos. Entonces, en este escenario yo fundamentalmente planteo un cambio de rumbo provisional. Lo urgente está antes que lo importante. La emergencia sanitaria es lo primero. Todavía estamos en emergencia sanitaria, aunque parezca lo contrario. Todavía estamos a eso. Pero sí que es cierto que tenemos que prepararnos desde ya para un escenario futuro inmediato en el que están integrados los diferentes variables que antes hemos considerado, tanto los escenarios de oportunidad como los retos que tenemos encima de la mesa. Para eso yo al menos concibo la necesidad de plantearnos modelos de gobernanza que pueden utilizar como elemento o hilo conductor estas agendas 2030 con pensamientos y enfoques en clave fundamentalmente estratégica que nazcan de abajo a arriba. Eso ya ha surgido durante toda esta jornada, con ese concepto de localización tan en boga en estos momentos, que no implique un debilitamiento institucional, sino un fortalecimiento institucional porque busque otra manera de gestionar y de hacer, apoyándose y ayudándose de otros agentes, con una redefinición evidente de prioridades, de metas y de objetivos, con dos objetivos de ODS, el 16 y el 17, que si queréis ya entraremos en ellos, muy vinculados a la alianza y a la gobernanza y las formas de hacer que están muy en boga y que pueden tener mucho interés,
y con la gobernanza inteligente, avanzada, abierta y colaborativa, con esos adjetivos, inteligente, avanzada, abierta y colaborativa, como elementos que creo que pueden ser especialmente oportunos. Aquí he lanzado 20 claves imprescindibles para reinventarnos y reposicionarnos. Son 20 ideas que he ido apuntando, 20 ideas que posiblemente se queden muy cortas, pero que las dejo encima de la mesa. Fundamentalmente, voy a señalar algunas de ellas como más interesantes, pero quiero que queden ahí para que en un momento determinado animen el debate o alimenten vuestras reflexiones. Entiendo que estamos ante un proceso sostenido y eficiente de recuperación, transformación y resiliencia. En este proceso, el modelo de gobernanza que se plantea el territorio es un elemento fundamental. Una visión y un liderazgo que luego comentarán compañeras y compañeros que intervienen después. Creo que es clave que sea muy político y directivo y muy orientado a la transformación y a la adaptación del medio continuo. Ello exige también estructuras de administración y de gestión flexibles y que se adapten a estos cambios que podemos ir viviendo de una manera paulatina. Ello quizás haga también necesario un modelo de gestión diferente al actual y más vinculado a proyectos concretos en los que diferentes agentes se juntan para trabajar de una manera coordinada, con procesos más ágiles y más simplificados, en los que la gestión de personas y los recursos humanos sea un elemento vital y en el que la captación de talento, tanto dentro como fuera de las administraciones, de las estructuras administrativas, sea un elemento fundamental, en el que el trabajo en redes y la generación de sinergias sea un elemento que incardine todos los trabajos que vayamos haciendo en estas claves, con una identificación de agentes y de protagonistas que nos permita tener encima de la mesa un mapa que sea el punto de partida sobre el cual trabajar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de construir espacios de análisis, de diagnóstico, de diálogo, de reflexión, de trabajo colaborativo para el consenso y para el fomento de marcos de valores compartidos. Uno de los elementos que se han señalado en anteriores ponencias era el interés que tiene en la generación de valor en el sentido de identidad, en el valor de orgullo, de elemento tractor de un determinado territorio, porque ese va a ser un mínimo denominador común que va a unir a todas esas partes interesadas. Una elaboración consensuada del diagnóstico de situación, una visión estratégica compartida del territorio, la generación de un nuevo relato que permita que la ciudadanía se identifique con esa nueva manera de repensar el territorio, de tal modo que consigamos personas aliadas que se unan a esta dinámica, un diseño conjunto de estrategias, métodos y trabajos innovadores y colaborativos. Ya hemos visto una experiencia del Val de Arán muy interesante y también hemos visto en otras experiencias en las cuales hay que empezar a incorporar modelos de trabajo más adaptados a estos tiempos en los que la innovación forma parte fundamental de este trabajo, con modelos de participación bien definidos desde el inicio para que todos los agentes tengan ese espacio y fundamentalmente teniendo en cuenta o poniendo el radar en todo aquello que otros están trabajando, ¿no? Como ejemplo os pongo el reciente grupo de trabajo y presentación de experiencias innovadoras que hubo en la Rural Vision Week. Para terminar, fundamentalmente el modelo de gobernanza que entiendo que puede ser interesante incorporar en estos nuevos tiempos es un modelo menos alineado y menos vinculado al alineamiento y la justificación y más a lograr un impacto sobre el territorio, abordando desde mi punto de vista como elemento diferencial los objetivos de desarrollo sostenible en clave de acción, desde la generación de espacios de colaboración con una serie de valores compartidos y vinculados y abordando en clave de los principios del gobierno abierto. Es decir, transparencia, participación, colaboración público-privada y evaluación y rendición de cuentas de los resultados que se obtienen. Todo ello llevaría a la generación de consensos y alianzas, a la implementación de proyectos tractores del territorio, a una medición y evaluación del impacto de esos proyectos sobre el territorio. ¿Para qué? Para generar conocimiento, para facilitar su difusión, para generar corresponsabilidad y para dinamizar el territorio. Y por último, 10 recomendaciones prácticas finales. Con esto termino. Cuestiones muy prácticas, muy operativas, que creo que en un momento determinado una agencia de desarrollo rural o un grupo de acción local puede incorporar en su quehacer cotidiano.
Actualizar las bases de datos de contactos y el benchmarking, es decir, el radar para saber qué están haciendo otras y otros de manera continuada, como una parte intrínseca de su trabajo. Organizar los equipos de trabajo, si es posible, por proyectos. Que el equipo humano se adapte al proyecto y que no ocurra al revés. Siempre que sea factible. Soy consciente de las limitaciones de personal, pero es importante hacerlo así. Definir equipos de trabajo ágiles, eficaces y eficientes. Hay que fomentar la colaboración y la participación, pero quizás en lo cotidiano tiene que haber un grupo ágil que sea capaz de tomar decisiones y no tener que esperar a espacios mucho más amplios que requieren mucha más gestión y que se alargan en el tiempo. Establecer roles diferenciados, cronogramas realistas, con hitos, fases y personas responsables. Trabajar con dinámicas innovadoras, design thinking, métodos de trabajo más adaptados al tiempo actual. Hay vida más allá del DAFO. El DAFO es una herramienta muy útil, pero en muchas ocasiones se emplea mal, porque confundimos debilidades con amenazas o fortalezas con oportunidades. Ser muy estricto en el funcionamiento de los grupos de trabajo, actas de reuniones, de talleres, de focus, en formatos atractivos y predefinidos. Diseñar de manera compartida un sociograma o una fotografía de las personas que pueden estar implicadas directa o indirectamente en un proyecto. Utilizar métodos demoscópicos, sondeos, encuestas, para conocer realmente cuáles son el sentir de la ciudadanía, de personas expertas, de profesionales de diferentes sectores que viven en nuestro territorio y, sobre todo, comunicar, porque la estrategia de comunicación es un elemento fundamental para que todo esto se lleve a cabo con éxito. Gracias. Gracias, Anchón. Como he seguido la sesión 2, las dos preguntas que ha puesto Rafa encima de la mesa y que han sido contestadas y que nos han dado un diagnóstico, esta presentación que has hecho puede responder. Recordemos que ahí decían falta de concreción y falta de consenso. Las dos claves de las dos preguntas que se habían planteado en la sesión anterior. Bueno, yo ahí lo dejo. Gracias, Anchón, por la presentación. Después de las dos presentaciones de los dos ponentes, yo os haré alguna pregunta y en todo caso lo dejamos para después, porque lo importante al fin y al cabo es la exposición que podáis hacer vosotros. El siguiente es Paul Gurmendi, de Tech for Society, una empresa basada principalmente en el desarrollo de innovación, que hay una palabra que queda a la mar de bonita, pero que a veces poca gente llega a entender qué significa innovación. Desde la profesionalidad de Paul Gurmendi, él es ingeniero técnico de obras públicas e ingeniero en organización industrial, con un máster en gestión de la innovación y el conocimiento. Es consultor y gestor de proyectos en tecnología desde hace 7 años, donde ha realizado desde trabajos de consultoría en implantación de soluciones digitales en empresas y administraciones públicas hasta el diseño y dirección de proyectos. Yo creo que estamos ante un perfil que, más allá del valor añadido que puede aportar su experiencia, su bagaje y su aprendizaje en el tema de la innovación, nos puede ayudar a tocar la realidad de lo que significa innovación, más allá de la terminología que se usa a veces para proyectar más que para realizar, ¿no? Paul, te dejo y sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por la, creo que exagerada presentación. Me has puesto demasiado por las nubes. Bien, ya para empezar con la presentación, voy a proyectar a través de mi webcam el PPT que tengo preparado. Entonces, quiero asegurarme que lo veáis bien. ¿Lo veis bien, no? Sí, ok, vale. No lo tenía preparado, Alex, pero veo que me has echado el guante con el tema de innovación. No tenía preparado la definición de innovación, así tiene muchas definiciones, pero a grandes rasgos yo diría que se podría definir como es coger una invención y llevarla al mercado a uso o darle el valor que necesita, o sea, demostrar el valor de esa invención. Hay muchas invenciones que no llegan a ser innovación, dicho así. Pero bueno, eso por coger el guante que me has echado. Yo tenía pensado, bueno, hoy vengo a hablar de temas de digitalización e inteligencia de datos. Así, dicho así,
a mí lo primero que me viene, bueno, primero he dividido en dos la presentación, muy esquemáticamente, más en mi mente que en la realidad. Uno, para hablar un tema más de digitalización y transformación digital. A mí lo primero que me viene a la mente cuando me salen estos dos temas es esto. Son los manuscritos. Es lo que estamos viviendo, me recuerda mucho a lo que ya se vivió en el siglo XV con la invención de la imprenta y cómo la velocidad de reproducción del conocimiento y la adquisición de nuevo conocimiento se vio exponencialmente multiplicado. Pero es que además en la transformación digital no es solamente la generación de conocimiento, sino es la relación entre las personas, nuevas maneras de interactuar y de trabajar. Pero un inciso para terminar con la analogía de pasar de los manuscritos a la imprenta, eso generó también otras ideaciones, no diría que llegase a una innovación. Pues, por ejemplo, el índice en los documentos manuscritos no se usaban índices porque había muy pocos libros y cuando tú tenías un libro había que leerlo de arriba a abajo, o de la primera página a la última. En cambio, con la imprenta se genera mucha más documentación, mucha más información y hay que estructurarlo y entonces de ahí se idean los índices. Eso como un apunte. O sea, una gran invención genera otras mejoras en su entorno colateral. Entonces, lo dicho, estamos ante una revolución. Simplemente un dato relacionado a lo de antes, a la analogía de la imprenta, y esto es una evolución de los datos creados, capturados, copiados y consumidos en el mundo desde 2010 a 2025. Vemos que es una curva exponencial, que desgraciadamente estamos aprendiendo mucho cómo funcionan las curvas exponenciales, porque de hecho esta curva exponencial viene casi desde la década de los 50, de los 60, cuando se inventan los primeros ordenadores y las primeras tarjetas perforadas, donde se empieza a registrar ya la información con ceros y unos. Pero ahí estábamos todavía donde se multiplicaba muy, muy despacio, pero ya estábamos en esa exponencialidad. Entonces, ahora ya es cuando estamos realmente notando cómo se está multiplicando esa velocidad de generación de conocimiento, de consumo de datos, de interacciones. Y a mí llama la atención el tema de zettabytes. Para haceros una idea, en el año 2025 estamos hablando de 175 zettabytes. Un zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes. Pues el ordenador que podáis tener andará en 250 gigabytes. En el mejor de los casos, un ordenador de sobremesa de los buenos de ahora llega a 1 terabyte. O sea, estamos hablando que la información en 2025 ocupará al año 175.000 millones de ordenadores. Aquí tenemos la escala. Y esto al final, lo que os decía antes, a consecuencia de la imprenta, pues se generan otros términos alrededor. Pues he hecho la anécdota del índice. Pues lo mismo nos está pasando con la transformación digital o con la digitalización o la nueva manera de gestionar la información. Pues se generan estos términos que seguro que conocéis: Smart Cities, Administración Electrónica, Open Data, Industria 4.0, IoT, Big Data y otros muchos que me dejo aquí, que no es el objetivo de hoy profundizar en estos términos. Pero para ser conscientes que al final son aristas del mismo elemento. Pero bueno, ahora sí que voy a ir a una definición más pragmática, digamos, de lo que es la transformación digital. La voy a leer. La transformación digital son las nuevas oportunidades de estrategia de negocios que surgen gracias a la aparición de las tecnologías digitales. Asimismo, este cambio no es solo tecnológico, sino que lleva consigo nuevas aptitudes, tanto en las personas físicas así como en la reinvención de organizaciones que afectan al mercado global tradicional. No está enfocada a la tecnología utilizada, Big Data, Cloud, Internet de las Cosas, IoT, movilidad, social business, sino en utilizarla para lograr los objetivos marcados. De hecho, habrá otras tecnologías que aparezcan en el tiempo. La transformación digital irá ligada con los objetivos y estrategias marcadas según las nuevas oportunidades identificadas. Es decir, la transformación digital no es solo, no hay que quedarse en generar un sistema de Big Data o pasar todas nuestras tecnologías a Cloud, sino
el que nos estemos relacionando digitalmente, qué oportunidades me genera y a consecuencia de esas oportunidades, yo qué herramientas o qué medios digitales tengo que utilizar o qué aptitudes tengo que desarrollar. Voy a poner unos ejemplos para que nos puedan servir bueno, para situar el tema. Este es un ejemplo de comunicación directa con el usuario cliente. Muchas veces, bueno, la marca de zapatilla española Murexe lo que hizo fue involucrar a sus usuarios en el diseño. O sea, esto dicho así llanamente es no solo quedarse en, que hay que hacerlo, en responder a mis usuarios y clientes en los perfiles sociales, en el Google My Business, en las referencias de portales de turismo. Ya sabemos que existe, eso es el prosumidor que se dice, que es una consecuencia también de la transformación digital, sino además ganárnoslo para que nos ayuden en nuestros procesos de diseño y de mejora de propuesta de valor. Otro ejemplo que os traigo es el de, a consecuencia de la transformación digital, multiplicar nuestros servicios y retroalimentarlos. Este es un caso de Lego, que todos conocéis Lego, las piezas físicas para generar construcciones, con una especie de juego. Bueno, es un juego que tiene muchos años de historia, danesa la marca, y en 2005 hizo un análisis de cómo podía responder a la transformación digital, abrieron diferentes líneas de negocio digitales, entre ellas quiero traer aquí un servicio específico que sacaron, un juego online, que es el que estáis viendo aquí en la pantalla, para crear creaciones, compartirlas, inspirarse en otros y divertirte. Entonces, quiero decir, lo que hicieron fue aquello mismo que tú podías hacer en físico, que era coger piezas y montarlo, traspasarlo a un entorno web para que la gente pudiera hacer o pueda hacer construcciones, pero a su vez, aquí viene la palabra que utilizo yo, retroalimentar, les sirve como banco de ideas o como tendencias o cosas que tiene que Lego coger para incorporarlo en su producto físico, al que al final es su producto estrella. O a día de hoy es su producto estrella, eso no, el futuro nos lo dirá. Entonces, genera más cartera de servicios y a su vez ese servicio digital le sirve para el servicio físico o tradicional. Aquí traigo otro ejemplo de Open Innovation en organizaciones. Aquí mucho se suele utilizar en tema de... Este es un ejemplo de Mercedes, que lo que ha hecho Mercedes, esto creo que es desde hace 3 años o 5 años, no me acuerdo exactamente bien. Bueno, empiezan a sacar vehículos con telemetrías conectados a Internet y liberan la posibilidad de conectarse a esos datos. Técnicamente, pues habilitan las web services y las APIs, pero eso lo que hace es ir más allá el Open Innovation ya no es solo una organización pone un reto para que otros vengan a responderlo, sino que yo pongo mis datos y otros terceros pueden generar servicios en base a esa información que yo tengo o incluso me pueden solventar retos que yo desconocía. Un ejemplo concreto. Esto, por ejemplo, posibilita un cambio de modelo de negocio en los seguros. Los seguros tradicionalmente, los seguros de coche se pagan por mensualidades, bueno, por anualidades, y gracias a esto hay seguros que se están empezando a pagar por uso, porque las mediciones del vehículo en tiempo real permiten a la aseguradora, a través de esta API que libera, este servicio web que libera Mercedes, a la aseguradora le permite conocer el consumo que se está haciendo real del vehículo. Y entonces asegurar en base a kilómetros, no en base a anualidades. Entonces cambia también el concepto de cómo se ofertan los servicios de seguros. Aquí un ejemplo que todos conoceréis, el tema de unir el entorno digital y físico, usar la realidad aumentada. He traído 3 ejemplos con 2 orientaciones diferentes. Las 2 primeras son, pues por ejemplo, para una empresa de muebles, para ayudar a vender su producto físico de mueble en una venta online o una preventa en tu casa o que luego vayas a la tienda a comprarlo, pero sirve para tú verlo en tu hogar. El segundo ejemplo es para una empresa, en este caso es L'Oréal, una empresa de maquillaje y de productos de peluquería, pues que tú puedas previsualizar cómo te quedará ese tratamiento que tú puedas contratar con ellos. Estos 2 ejemplos están orientados a ayudar en la venta de nuevos productos o servicios.
El tercer ejemplo es la realidad aumentada aplicada a, en este caso es una visita turística en un museo. Este tercer ejemplo está orientado a mejorar la experiencia de uso. Entonces, simplemente quería decir que tú el servicio, o perdón, la tecnología de la realidad aumentada la puedes utilizar o bien para impulsar, potenciar la venta de mis productos y servicios, o bien para mejorar la experiencia de uso de mi servicio, en este caso. Dicho esto, he traído dos reflexiones que, bueno, entiendo que para la jornada de hoy pueden ser interesantes, que es, bueno, y esto para una comarca o región, ¿qué cosas podríamos tener más concretas? A mí así, seguro que luego en el debate se nos pueden ocurrir más, pero he puesto dos ideas y luego tengo una tercera que la pondré al final, o sea, la siguiente, que es, a mí se me ocurre, por ejemplo, desde el punto de vista de agentes comarcales y de la comarca, lo que puede tener mucho punch es la explotación conjunta de datos. Esto lo diré muy claramente en un ejemplo concreto, que es ciertos agentes o microagentes, pueden ser empresas o organismos pequeños, pueden tener datos en sí mismos, en sus organizaciones, que analizados individualmente aporten menos valor que si se analizasen conjuntamente. El dato exactamente no lo sé, habría que analizarlo, pero pueden ser reservas, pueden ser usos, pueden ser lo que fuere, pero hay que buscar datos que explotados conjuntamente aporten más valor que si cada entidad pequeña lo explotase ese dato individualmente. Y luego, por otro lado, ya una cosa más, esto sería más en cuanto a generación de conocimiento. Paul, luego disculpa, tenemos que ir básicamente porque el tiempo lo tenemos muy limitado, vale, y la participación yo creo que es importante. Termino una cosa y me salto lo último. Que hicieras una síntesis para que Beatriz también tuviera el espacio y al mismo tiempo el público. Discúlpame. Y luego, por otro lado, es una oportunidad desde las comarcas, es la de identificar proyectos de inversión en procesos que son comunes en diferentes organizaciones y que se puedan parametrizar, porque lo digital tiene una cosa buena, que no es un producto físico que haya que físicamente entregar en varias localizaciones. Entonces, yo ahí veo dos puntos de generar proyectos tractores. Y luego, para las regiones, hay otra revolución relacionada con la digitalización, que es la de la movilidad, que yo creo que también es un punto, porque es muy importante. La movilidad y el cambio de concepto solo se va a dar si existe el coche conectado, transformación digital, el coche autónomo, también es transformación digital en sistemas autónomos, compartido, eso ya es un cambio de modelo de negocio, y el coche eléctrico es un cambio de motorización. Y con esto, bueno, simplemente ya a nivel de explotación de datos, una idea simple para cuando se diseñen proyectos, hay que pensar en estas tres fases: capturar el dato, procesarlo, que sería capturar es dónde lo cojo, en diferentes fuentes de datos. Procesar es esas fuentes de datos me dan los datos en unos formatos, de unas maneras que yo las tengo que modificar, agregar, cambiar, para que al finalmente lo pueda explotar. Entonces hay que tener en cuenta todo el rato ese ciclo. Tenía profundizado estos cachos, que no voy a caer, y listo. Y con esto ya he terminado. Gracias, Paul. Disculpa, pero sobre todo porque la siguiente ponente también nos resulta muy interesante, hablando de resiliencia y liderazgo. Resiliente es una palabra que se ha puesto de moda casi en los últimos años, Beatriz, y seguramente con connotaciones muy positivas, todo hay que decirlo. Y el liderazgo es esa palabra que se han escrito miles y miles de libros, que todo el mundo puede llegar a definir, pero seguramente tú nos puedes llegar a palpar la realidad de lo que al fin y al cabo el día a día significa el liderazgo, y sobre todo acompañarlo, porque tú eres directora de Crearte Coaching, por tanto una empresa que fundaste en el año 2012 y que trabajas como coach, formadora, conferenciante, diriges a un equipo de profesionales y además eres experta en mindfulness, que seguramente esto aporta muchísimo valor añadido a la profesionalidad de tu trabajo, inteligencia emocional, programación
neurolingüística, que de esto Rafa y a la organización podríamos hablar porque se está emergiendo muchísimo, y a constelaciones de organizacionales, que estos son elementos que seguramente tú podrás resumir, así como otras disciplinas de desarrollo profesional. Beatriz, un lujo poder escucharte. Muchísimas gracias, Alex. Veo que aquí hay muchas personas que queremos aportar mucho valor y el tiempo se nos queda corto a todos. Pero cuando queráis podemos dedicarle más tiempo. Voy a hacer como mis compañeros, voy a compartir una presentación, es una presentación cortita para ir avanzando en los contenidos. Y lo primero, retomar el concepto, ¿verdad? El concepto de resiliencia que efectivamente se ha puesto de moda en los últimos años y sobre todo en los últimos tiempos. Yo casi diría que en el último año escuchamos, gracias a la pandemia, escuchar hablar de resiliencia continuamente. ¿Por qué este concepto de resiliencia, ¿no? Pues lo hemos ido escuchando en las diferentes ponencias, pero podríamos resumirlo en que vivimos en un mundo donde realmente lo único que no cambia es que todo cambia a cada momento. Y de hecho cambia tanto que se ha creado un término para definir el mundo en el que vivimos, que es ese término al que llamamos VUCA, ¿no? Decimos últimamente, se escucha mucho, al igual que se escucha resiliencia, que vivimos en un mundo volátil porque todo cambia rápidamente, que vivimos en un mundo incierto porque realmente no sabemos hacia dónde nos llevan estos cambios, como decían antes los compañeros, en un mundo complejo, esas redes de las que venís hablando durante toda la mañana, porque todo de algún modo está interconectado con todo y no es tan fácil saber cuál es la causa y cuál es el efecto. Y en un mundo ambiguo, porque en verdad no sabemos qué decisiones van a ser las mejores, teniendo en cuenta esta incertidumbre que atravesamos ya hace años y más en el último año y medio. Teniendo en cuenta esto y que esta es nuestra realidad, pues lo cierto es que la resiliencia ya no se ha convertido en algo necesario, sino que se ha convertido en algo, vamos a decir, imprescindible. Desarrollar la resiliencia de las personas que formamos los equipos, que trabajamos en los proyectos, en los negocios. Y podríamos definir resiliencia como esa capacidad que, aunque en muchas personas es innata, también es una capacidad y habilidad y por lo tanto la podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, de adaptarnos a los momentos difíciles con la confianza de que a pesar de que pase lo que pase, podemos salir adelante. Y en este adaptarnos utilizaría algo que ha comentado antes uno de los compañeros, que adaptarse muchas veces lo relacionamos como con ir por detrás y que aquí tiene más que ver casi con colocarse en primera fila, ¿no? Con ir por delante, con ir creando de alguna manera tendencias, oportunidades y caminos nuevos. También podríamos entender la resiliencia como una fuerza interna, como un motor que nos mueve a aguantar los chaparrones que vivimos en nuestro día a día, a superar pequeños y grandes traumas, porque en estos últimos años no hablamos de la pandemia como un gran trauma a nivel mundial, ahora todos vivimos pequeños traumas en nuestro día a día, cosas que no van como a nosotros nos gustaría que fuesen. Y definimos desde el punto de vista de la psicología a una persona resiliente como esa persona que es de alguna manera arquitecta de su vida, que se pone al frente, que protagoniza su destino, ¿no? Escuchábamos en una peli muy bonita como es Invictus las palabras de Mandela de «soy el capitán de mi alma», pues de alguna manera tiene que ver con esta fuerza motora, con esta capacidad para superarnos y para salir fortalecidos. Teniendo esto en cuenta, en el ámbito laboral o profesional, desarrollar la resiliencia empieza a ser algo vital, porque realmente la resiliencia nos aporta una gran ventaja competitiva, ya que nos abre oportunidades de crecimiento. Nos invita no a buscar culpables, no a echar la mirada fuera o los balones fuera, sino a aceptar las cosas tal y como están sucediendo y desde ese lugar empezar a co-crear nuevas oportunidades. Para ello podríamos hablar de algunas claves para desarrollar esta resiliencia. Y estas claves las voy a resumir de una manera muy rápida porque vamos a ir a cómo un líder del mundo en el que vivimos puede acompañar a las personas a desarrollar estas claves. Estas claves tienen que ver con tener un propósito en la mente. De hecho, seguro que todos hemos leído o visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, leído el libro, donde llega un momento en el que Alicia aparece en un cruce de caminos y le pregunta al gato, que está subido en un árbol, hacia dónde ir. Y el gato le pregunta que dónde quiere llegar.
Y ella dice que no tiene idea de dónde quiere llegar, por lo tanto el gato le responde, pues toma cualquier camino, porque realmente si no sabemos hacia dónde vamos, ¿qué camino tomamos? Por lo tanto, el tener un propósito claro en mente es vital para ir co-creando, construyendo esos caminos y dando esos pasos hacia ese lugar. Esto además implica la capacidad de adaptarnos a los cambios, puesto que podemos tener un propósito muy claro, una visión en nuestra mente. Ahora, luego la realidad todos sabemos que supera la ficción en muchos casos y que realmente nos van a aparecer en el camino dificultades, aspectos con los que no contábamos. Y es vital que seamos flexibles y capaces de ir adaptándonos a las cosas que van apareciendo en el camino. Desde ahí la capacidad para ser proactivos y, como decía también uno de los compañeros, responder ante la vida en lugar de reaccionar. Vamos casi siempre reaccionando en automático ante las cosas que suceden. Por lo tanto, yo diría que no vivimos en el presente, vivimos en el pasado, porque damos las mismas respuestas a los problemas actuales que hemos dado antes. De manera que no estamos creando nuestra realidad, estamos repitiendo el pasado una y otra vez. Por lo tanto, es muy importante abrirnos a esta proactividad, a esa innovación de la que hablabas hace un momento. Ser realistas, porque muchas veces nos ocupamos en cambiar lo que no podemos cambiar, porque no depende de nosotros. Y sin embargo, dejamos que otros cambien lo que realmente depende de nosotros. ¿No? Y esto lo vemos en el ámbito personal con mucha facilidad, ¿no? Que cambie mi pareja, que cambien mis hijos, que cambie mi jefe, que los políticos sean de no sé qué manera. Compañeros y compañeras, ocupémonos de lo que realmente depende de nosotros. Porque hay tantas veces que tenemos la vista en lo que queremos que cambie fuera que dejamos la casa sin barrer, como se suele escuchar por ahí. Afilar la sierra. Afilar la sierra es una metáfora que utilizó Stephen Covey, el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, para hablar de tantas veces en las que por estar en el trabajo seguimos haciendo, seguimos talando árboles con la sierra sin pararnos a afilar esa sierra. Y eso tiene que ver con renovarse, tiene que ver con aprender, tiene que ver con este benchmarking, este mirar fuera, este ver qué es lo que se hace en el entorno, aprender de los mejores, porque si no nos tomamos esos tiempos para seguir renovándonos, llegará un momento que nuestra sierra esté roma y por lo tanto no podremos talar a la velocidad o con la calidad que nos gustaría hacer. Y ser agradecidos. Muchas veces nos focalizamos en lo que no tenemos y no nos damos cuenta de todo lo que sí, de las personas, de los equipos, de las ideas, de todo lo que nos ha traído hasta este momento. Teniendo esto en cuenta y para desarrollar estas habilidades necesitamos un nuevo estilo de liderazgo. Y no sé si las personas que estamos por aquí hemos oído hablar de un libro que se ha convertido en un bestseller en los últimos 4 años, el libro de Frédéric Laloux, Reinventar las organizaciones, donde nos habla que los estilos de liderazgo, los modelos de gobernanza, de organizar las empresas, los proyectos, los equipos, ha ido cambiando a lo largo de toda la historia. ¿Qué sucede? Que algunos de esos modelos que aparecieron cuando los hombres éramos nómadas y vivíamos en pequeñas tribus y nos íbamos desplazando de unos sitios a otros para cazar y recolectar, lo cierto es que siguen vigentes en este momento de la historia y debemos ir evolucionando hacia otros paradigmas. ¿Cómo evolucionar hacia un paradigma que sea más cooperativo, que sea más de red, que sea más participativo? Pues para ello voy a traeros en estos minutitos que tenemos el modelo del líder coach. ¿Y qué os diría yo que es un líder? Realmente un líder es la persona que está al servicio. Yo diría que un líder es incluso esa persona que gestiona la incertidumbre del equipo cuando las cosas no van bien. Porque cuando las cosas van bien, ser líder es muy sencillo. No es tan sencillo serlo cuando las cosas no van bien y no sabemos hacia dónde dirigirnos de alguna manera. Por lo tanto, vamos a decir que el líder es esa persona a la que recurren los demás a encontrar esa convicción y esa claridad necesarias para afrontar retos, amenazas o para llevar a cabo una determinada tarea cuando es incierta y no sabemos cómo hacerla. Es esa persona que nos ayuda a conectar con el propósito y con la misión. Y el líder coach es esa persona que acompaña en esos proyectos, en esos negocios, en esos equipos, acompaña a las personas a explorar y encontrar dentro de sí mismas las respuestas para lograr esos retos.
Por lo tanto, en lugar de traer las soluciones, en lugar de dar consejo desde su propia experiencia, acompaña a los demás a que encuentren dentro de sí esas respuestas, esos recursos, esas fortalezas, que les van a ayudar cuando el líder no esté presente a seguir reflexionando y seguir dando lo mejor de sí mismos. ¿Todo ello para qué? Pues para contribuir de una forma positiva en la mejora tanto del rendimiento, vamos a decir, de esa parte cuantitativa, como del compromiso, como de la motivación que tiene que ver con esa otra parte que podríamos llamar cualitativa. ¿Cómo hace esto el líder? Pues traigo unas claves que vamos a compartir. No sé qué tiempo tenemos, me tomo 3 minutos para compartir esas claves. Perfecto. Venga, es importante que el líder se conozca a sí mismo y que tenga un propósito claro. Que el líder sea consciente de sus fortalezas y de sus áreas de mejora y que con ello marque ese propósito en el cual alinear al resto del equipo. Es muy importante también que el líder sea un ejemplo inspirador para los demás. Hay una pequeña historia de una mujer que llevó a su hijo a ver, se dice que a Gandhi hace muchos años, para pedirle que consiguiese que su hijo dejase de tomar azúcar. Gandhi escuchó esta petición y le dijo a la mujer que volviese 15 días después. De modo que la mujer 15 días después volvió a ver a Gandhi con el chaval y le dijo: Gandhi, haga usted algo. Y Gandhi le dijo al chaval: hijo mío, deja de tomar azúcar. La mujer se quedó sorprendida porque dijo: hombre, para esto se lo podría usted haber dicho hace 15 días. Y Gandhi le dijo: hace 15 días yo mismo tomaba azúcar. Por lo tanto, vamos a ser ejemplo en valores, ejemplo en alinear lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, para que los demás tengan un modelo a seguir y realmente sea mucho más fácil alinear ese compromiso. Un líder es una persona que hace una escucha consciente y profunda. Podría compartir un modelo, esto es solo para que investiguéis los curiosos, que es el modelo del alemán Otto Scharmer, que se llama la teoría U. Y la teoría U, que os la he pintado aquí muy rápidamente, nos habla de hacer una escucha en esa forma, en esa profundidad, desde una mente abierta, un corazón abierto y una voluntad abierta, donde podamos junto con los equipos coiniciar los proyectos, copercibir dónde estamos en relación a ellos, escuchar y estar presentes de las dificultades, de las ideas, las opiniones, para co-crear entre todos y coevolucionar juntos. Muchas veces queremos transformar desde aquí arriba, queremos ir en la línea recta. Es verdad que nos enseñaron que la línea recta era la distancia más corta entre dos puntos. Sin embargo, cuando hacemos esto para hacer una transformación y no profundizamos, vamos a llegar al otro lugar y vamos a habernos dejado a la gente por el camino. Por lo tanto, se trata de escuchar a la gente y de escucharles como si nunca antes hubiésemos oído lo que tienen que decirnos. Esto nos va a ayudar a generar confianza, desde esa apertura, esa empatía, esa comprensión. Es vital que como líderes sepamos hacer preguntas poderosas, preguntas que nos orienten a la solución y que nos permitan reflexionar en lo profundo y tomar acción hacia adelante. Y es vital que desafiemos a nuestros colaboradores a marcarse objetivos SMART, específicos, medibles, ambiciosos, realistas, con recompensa, ecológicos, y que les seamos capaces de dar un feedback eficaz, de dar un feedback que realmente les ayude a mejorar, objetivo y orientado a la acción. Con esto, pues os quiero dejar una pequeñita herramienta, que es la última cosa, Alex. E invitaría a todos los participantes a que de una forma rápida hagáis esta rueda, que podamos poner, podéis hacer una captura de pantalla, una fotografía, lo que queráis, que podamos poner estas 8 habilidades, autoconocimiento, inspirar, escucha, etcétera, y que podamos autoevaluarnos en dónde estamos con relación a eso. Esta autoevaluación, ¿qué implica? Pues si el centro de la rueda es un 0 y cada vértice es un 10, vamos a establecer una pequeña marquita con relación a dónde me veo en cada una de estas habilidades. Y vamos a proyectarnos al futuro, fecha concreta, cuando quiera revisitar esta rueda, para decir, bueno, ¿y dónde me quiero ver? Y en ese espacio, en esa diferencia entre dónde estoy y dónde me quiero ver, tengo ese margen de mejora, de crecimiento, para ir eligiendo por dónde empezar a liderar desde este nuevo modelo. Y con esto me callo, Alex. Espero que os haya servido. Pues muchísimas gracias, Beatriz.
nos ha servido de muchísimo. Yo creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones de una manera acelerada, todo y que la invitación a la profundidad que podamos hacer cada uno. Yo le he hecho la foto, Beatriz, por tanto, seguro que lo haré, seguro que lo haré. Como nos pasamos del tiempo, no sé, Rafa, si primero hacemos la participación y después, si queda algo, les hago una pregunta para llevarla al terreno. Venga, Pero, perfecto. ¿te parece? Pues Vamos Rafa, todo tuyo. vamos con el Mentimeter otra vez. Voy a compartir, ¿vale? Vale. A ver, un momentito. ¿Ya se ve? Bueno, igual, menti.com. En este caso el código que hay que meter es 1898-7539. Menti.com, con el móvil. La primera pregunta, ¿en cuál de las herramientas expuestas tienes más necesidad de avance en tu ADR o GAL? Yo también lo voy a hacer. Vamos a dejar algunos minutitos más. Estamos muy contentos con la participación. Es una jornada larga, intensa, de toda la mañana, pero hemos mantenido unos niveles de conexión brutales. Y eso que ya es la 1:30. Me ha gustado mucho todas las intervenciones de Paul, de Anchón y, por supuesto, la última de nuestra coach, que nos habían hablado muy bien de ella, pero de luego hemos quedado totalmente maravillados. Pero muy, muy, muy interesantes. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Está todo muy equilibrado en esta. Atentos los ponentes, que ahora vamos con vuestras impresiones. Vamos a la siguiente. Venga. ¿Con qué palabra definiríais el principal elemento de cambio que necesita tu asociación GAL como organización ante este nuevo escenario? Importante, otra vez a la nube de TAG. Vamos a ver qué salen esta vez. Vamos a ir viendo que sale liderazgo, planificación, adaptación, reflexión. Creatividad también está por ahí. Adaptación, autonomía, unidad, cambio. Resetear, muy interesante. Pero yo creo que están generando creatividad, liderazgo, planificación, innovación, compromiso, audacia también, por ahí. Bueno, vamos con Paul. ¿Cómo ves estos resultados? A ver el micro. No se oye. Ahora. Ahora, venga. Me habían dado el permiso, pero no le había dado yo a Muy bien. activarlo. A ver, ¿cómo lo ves? Pues lo que digo yo siempre, no es tanto de tecnología, sino de usar las tecnologías, porque son palabras, o sea, no estamos hablando de conocimiento tácito, sino es más un conocimiento de usar, pues, liderazgo estamos viendo, gestión del cambio, que al final esas competencias te sirven para, hablo de mi tema, para lo digital, pero te sirven también para la gestión de personas, para lo que fuere, que son las competencias de hecho necesarias para impulsar una innovación.
no tanto un conocimiento concreto sobre lo que tú estás introduciendo, sino saber mover, impulsar ese nuevo producto, servicio, proyecto, lo que estás intentando poner en marcha. Muy bien. Beatriz. Iba a decir que hay una buena y una mala noticia, y que como en los chistes podríamos empezar por la mala, pero es broma. Buena noticia que somos conscientes, ¿no? Que los participantes realmente son conscientes de lo que necesitan. Y como decía Paul, pues realmente la idea de que no tiene tanto que ver con conocer herramientas o con aptitudes con P, que también en muchas ocasiones, porque necesitamos conocer modelos, herramientas para trabajar, ahora que lo principal está en el cambio interno, ¿no? En esa creatividad, en ese compromiso, esa resiliencia, adaptación, etcétera, porque cuando no abrimos la mente a todo esto, podemos tener las mejores herramientas del mundo que no las vamos a utilizar o no les vamos a sacar partido. Ahora, ya digo, buena noticia que somos muy conscientes de ello, por lo tanto es un pasito a paso ir trabajando en todo esto. Anchón. Coincido con el análisis de Beatriz y el de Paul. Básicamente, parece ser que las tres herramientas tienen interés y que fundamentalmente sí que es cierto que en este tipo de casos estamos hablando de necesidad de nuevos formatos, nuevas maneras de gestionar, nuevos liderazgos compartidos, nuevo protagonismo, nuevas maneras de gestionar, la utilización de las nuevas tecnologías con el papel que tienen hoy en día. Creo que responde bastante bien a lo que podríamos esperar, y realmente me satisface ver que en ese sentido las personas participantes tienen interés en trabajar y detectan esas cuestiones como retos. Alex, para cerrar el Mentimeter. Pues mira, yo te diría que la gente es consciente que la transformación digital está con nosotros. Sí. Y que necesita de liderazgos para llegar a nuevos modelos de gobernanza. Y establecidos por este orden, según nos ha dado los datos. Y por tanto, yo estoy completamente de acuerdo con los tres ponentes. Yo he aprendido muchísimo, Paul, John, Beatriz. Si tuviésemos 2 horas, aprendería 2 horas más de todos vosotros. Y por tanto, no sé si hay alguna pregunta, Rafa, tú mismo, sí, pero yo creo que... Voy a dejar de compartir, ¿vale? Bueno, ya no estoy compartiendo, que ya me lo ha quitado Iván. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. No veo ahora ninguna pregunta hecha. Todavía estamos 92 personas conectadas, pero ya estamos un poco cansados. Bueno, pues entonces casi vamos a cerrar y vamos a generar la ceremonia de clausura de este Zoom en digital, lógicamente, oxímoron. Y vamos a empezar con... Yo que te voy a sacar la chuleta. Vamos a empezar con María Jesús Villaverde Malagón, vicepresidenta del Área de Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Que tienes la palabra, María Jesús, para clausurar esta jornada NES 2030, con la importancia además que tienen las diputaciones en la cohesión del territorio y más en nuestro país. María Jesús, cuando quieras. A ver, que había una mano levantada, me dice Carlos por el WhatsApp interno. María Jesús, si no te importa, la persona que tenga la mano levantada, si quiere intervenir, sin ningún problema. Hola, ¿se me oye? Sí, Sonia, venga. Hola, dale. pues no, yo había hecho una pregunta por escrito, no sé si la habéis visto, y bueno, era hacer esa pregunta. Venga, hazla. ¿Cómo los GAL podemos ser elementos transformadores o promoverlos si se nos han convertido casi en una empresa que trabaja por objetivos y donde no hay cabida a la equivocación? El ensayo y error ya no se nos puede dar, y ya que un fracaso lleva a una penalización. Es decir, muchas veces los GAL recurrimos a subvencionar lo que sabemos que no se nos va a caer, y entonces, ¿dónde queda la innovación? ¿Qué margen tenemos? Esa era mi pregunta. Si alguno de los ponentes quiere responder, hay que elegir uno. ¿Quién se atreve? Beatriz.
Voy, que tenía el micro silenciado. Claro, estaba escuchándote y estaba pensando qué pena realmente, porque para mí no existe el error, para mí podemos ganar o aprender en la vida, ¿no? Entonces os diría que dentro de aquello, dentro de esos objetivos que se os marcan, que veáis maneras diferentes de llegar a ese resultado. Es cierto que nos pueden marcar un resultado concreto y tenemos que llegar ahí y quizá no hay margen en algunos casos para elegir otra cosa. Ahora, dentro de ese llegar ahí, podemos focalizarnos en diferentes aspectos o en diferentes áreas y desde ahí que busquemos entre todos y que co-creéis esos espacios de conversación que os permitan crear valor y que os permitan aprender de cada paso. Y por otra parte, yo os diría generar conversaciones o espacios de conversación con quien más arriba nos acota tanto el camino para que entiendan realmente que desde ahí no hay innovación, no hay aporte de valor y que pueda haber una comunicación más fluida. No sé cuánto de esto está en vuestra mano y cuánto no. Ahora, si no lo intentamos, no lo vamos a conseguir, Sonia. Por lo tanto, yo te diría que ánimo ya por ello. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Cerramos ya entonces ahora sí ya la sesión 3.